¿Cómo nos presten los animales en refritu? Sí, güey, toca un animalaes. ¿Qué vamos a hacer? Y que nos presten a esgalla y la vida ye curtia y hay que aprovechar lo que nos fa y disfrutar de ella. Aunque bueno, eso de que la vida ye curtia no pueden decirlo los protagonistas de güey. Porque vamos a falar de los 4 animales más longevos de la Tierra. Estoy filando como en los viejos tiempos, no pierdo la forma. ¡Entabemos! Número 4. El peixe roca de Gargueño Negro. Nah, muy fácil. Y un peixe que habita no más fondo de la mar, entre 300 y 500 metros de fondura, en zonas que van desde el suroeste de la península de Kamchatka, en Rusia, hasta Fort Bragg, en California. Según dicen, el nombre del peixe viene por las cuchillas de los branquies. La su apariencia y de color naranja o encarnado si está fuera del agua. Este peixe puede llegar a vivir unos 157 años. That's a lot of fish. Número 3. En las Islas Galápagos podemos atopar esta especie especial de tortugues que llegaren a la Tierra va entre 2 y 3 millones de años. Estes tortugues gigantes non fai ninjitsu como les de los dibuixos, e nin falta que ellos fai. La más longeva registrada hasta ahora morrió en 2006, y barrúntase que nació en el año 1750. Y decir, que se camienta que vivió unos 255 años de vida. I'm sorry, I need to drop something. Anguaño, la tortuga más longeva que enta vive llámase Jonathan. Este Jonathan una semella junto a un prisionero de la guerra de los Bóeres en el año 1900. Y aquí lo vemos anguaño na so casa de la isla Santa Elena Tampanchu con los sos 188 años. Puede estar contento, porque la edad media de vida de esta especie es de 177 años. You must be kidding, aren't you? Número 2. La ballena de Groenlandia vive en las aguas del hemisferio norte superior, alrededor de la zona del Ártico. Son uno de los animales más pesados de la Tierra. Pero no pesado en plan el tocoñao que dice ni machismo, ni feminismo, igualdad y que pa' cuando un día del orgullo hetero, no. Pesado en el sentido de que puede llegar a pesar 100 toneladas. Vamos, unos 10 kilinos más que el tocoñao. Y es que para poder resistir el frío del agua del Ártico, la sopellella tiene la capa de grasa más gruesa de todas las ballenas de la Tierra. Además, tiene una cabeza que mide entre el 30 y el 40% del llargor de su cuerpo, lo que fai que pueda romper bloques de xelu con extrema facilidad. Que non, coime, que non estamos hablando del tocoñao. Estas capacidades de supervivencia fan que en condiciones normales, este sea el mamífero más longevo de la Tierra, con una media de 211 años de vida. Has flipado, ¿eh? Número 1. Jordi Hurtado nació en... Perdón, no podía evitarlo. El chiste estaba ahí. La Turritopsis nutricula es una guamala bien pequeña de entre 4 y 5 milímetros. Lo que más destaca de su cuerpo y el estómago, de un color encarnado vivo. Este animal ya repetir el su ciclo de vida a la etapa de pólipo después de madurar sexualmente, cosa que yo todavía estoy por algamar. Es decir, que en cuenta de morrer después de reproducirse, como todos los aguamales, estes invierten el su estado a través de la transdiferenciación, llegando a algamar, así naye, la inmortalidad. Pueden vivir de mientras un periodo indefinido de tiempo, y que a este tipo de aguamales llámaseles también la aguamala inmortal. Y tú queriendo combatirles con un poco mesu. That's disgusting. Y hasta aquí este refrito Animalaes. Si estás contento de que los tus suegros no te dan esta lista, dale like y comparte. Si te ofendió este chiste, comparte para que todo el mundo vea lo castrón que soy y de paso que yo las visualizaciones.